Gloria a Dios, que la paz de Cristo, nuestro Señor y Salvador, sea con cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigos que nos ven en esta hora. Hoy día jueves estamos en vivo. Gloria a Dios, saliendo en vivo en tu canal de Maná del Cielo. Damos gracias a Dios porque nos tiene el Señor en su misericordia sanos. Nos tiene el Señor firmes en su camino. Y le doy gracias a Dios porque me concedió ir a predicar a la campaña allá en Tecomán, Colima, México, el día 29 del mes pasado, en noviembre, estuvimos por allá, ya estamos de regreso, gracias a Dios. El Señor me concedió predicar su palabra por allá en Tecomán, Colima. En Colima también estuvimos predicando en Villa de Álvarez, Colima. Y el Señor se está glorificando, salvando las almas. Y la palabra del Señor está corriendo. Hay mucho evangelio ya en México, hay mucha palabra del Señor, mucho pueblo del Señor allá en Colima, y sé que en muchos lugares de México también. Y Dios está cumpliendo su palabra que dijo: y será predicado este evangelio en todo el mundo. Amén. Aleluya. Dios está dando la oportunidad a la humanidad de escuchar el llamado de Dios, de escuchar la buena nueva, la buena noticia del evangelio. Sepa, amigo, amiga, que la buena noticia de parte de Dios es que usted sepa, que usted entienda y conozca de que Cristo, el Hijo de Dios, ya pagó el precio por tus pecados. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo me considero, yo soy el primero, dice, yo soy el primero que reconozco que soy pecador y que necesito arrepentirme y que necesito el perdón de Dios. Y necesito, aleluya, que el Señor Jesucristo me lave con su sangre, me limpie de todo pecado, como dije su palabra. Esa es la buena noticia que Dios quiere que toda persona que hay sobre la tierra llegue a escuchar, llegue a oír, llegue a entender. Gloria al Señor. Y gracias a Dios de que en muchos lugares donde no había llegado el evangelio, está llegando, porque se está cumpliendo la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Les saludamos con gozo, con alegría, y le pido que se disponga a escuchar la palabra del Señor. Y también, como siempre, yo le recomiendo de que apunte las citas bíblicas. Amén. La palabra donde le demos lectura en la Biblia, yo siempre doy la cita bíblica con el propósito de que usted lo confirme, que vaya a su Biblia y busque la cita bíblica y se dé cuenta que lo que predicamos es la palabra del Señor, que no hablamos nada que no tenga fundamento en las Sagradas Escrituras. Predicamos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la palabra no adulterada. Gloria al Señor. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pedro, dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual. La leche espiritual es la palabra de Dios, pero dice la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esta palabra, crezcas para salvación. Bendito sea el Señor. Amén. Se encuentra en 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 2 en adelante. Gloria al Señor. Bueno, le voy a dar lectura a la palabra del Señor y el consejo, la palabra del Señor, le pusimos por título en esta noche. Aleluya. Hagámosle caso al Señor Jesucristo. Hagámosle caso al llamado del Señor. Gloria a Dios. Atendamos a su llamado, hagámosle caso. Aleluya. Atendamos porque Dios está llamando. Dios está llamando a la humanidad.
a toda persona, está llamando a todo hombre al arrepentimiento. Amén. Dios no quiere que ninguno perezca sin salvación. Dios no quiere que el hombre se pierda. Su voluntad es de que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Todo hombre de sobre la faz de la tierra necesita arrepentimiento de sus pecados. Porque la Biblia nos declara, por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, no hay ningún ser humano sobre esta tierra que diga yo no necesito arrepentirme porque yo no soy pecador. La Biblia nos declara a todos pecadores, para que todos reconozcamos que necesitamos pedirle perdón al Señor, arrepentir nuestros pecados, porque Dios no quiere que muramos en nuestros delitos y pecados. Dios quiere que nos arrepintamos y reconozcamos nuestra necesidad del perdón de Dios, para que ya no seamos enemigos de Dios, sino que seamos reconciliados para con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario atender al llamado de Dios. Dios nos llama por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer primeramente una porción de la epístola a los Hebreos, la carta a los Hebreos o epístola a los Hebreos, capítulo 1. Posteriormente voy a estar leyendo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, de versículo 38 al 42. Amén. Para los que van a anotar las citas bíblicas. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Y luego voy a leer otra porción en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del versículo 38 al 42. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Alabado sea el Señor. Note una cosa: Dios siempre ha hablado a la humanidad. Dios siempre ha hablado. La Biblia dice en el versículo 1 del capítulo 1 de los Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿se da cuenta? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, amén, en otro tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, el Señor habló muchas veces y de muchas maneras a los padres, a los patriarcas, al pueblo de Israel. El Señor le habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por medio de los profetas. Los profetas eran los mensajeros de Dios, los que se encargaban de divulgar el mensaje de Dios para su pueblo. Y Dios habló a través de muchos profetas y de muchas maneras habló el Señor en otro tiempo. Pero en el versículo 2 dice que en estos postreros días, o sea que ya estamos desde que nuestro Señor Jesucristo fue enviado a la tierra y vino a predicarnos el Evangelio, y desde entonces la Biblia le habla o nos dice que son ya los postreros días. Por eso dice en el versículo 2, en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo. Dios el Padre habló primeramente muchas veces y de muchas maneras a los padres en otro tiempo por medio de los profetas, hasta la aparición de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, hasta que en estos postreros tiempos Dios, enviando a su Hijo, aleluya, vino a traernos el mensaje de parte de Dios, que es el Evangelio. Por eso dice que en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, por el Hijo. El Hijo de Dios es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. A quien Dios dice, a quien constituyó heredero de todo. Dios el Padre ha constituido a su amado Hijo el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Bendito sea el Señor. Y en la última parte de los versículos que leímos, el versículo 3, dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ese es el mensaje del Evangelio. Que usted, amigo, amiga, sepa de que el Señor Jesucristo ya efectuó, aquí dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El Señor Jesucristo se ofreció, aleluya, en ofrenda a Dios el Padre, en sacrificio, aleluya, por nuestros pecados. Él es, aleluya, el que pagó el precio de nuestros pecados. Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados con su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, para que toda persona que deposite la fe en Él, aleluya, tenga perdón de pecados, aleluya, tenga salvación, tenga redención y sea salva su alma, que su alma no se pierda, porque Dios no quiere, repito, esto lo va a oír muy continuamente de mis labios, que sepa usted que Dios no quiere la muerte del que muere, que Dios no quiere la muerte del que se pierde, que Dios no quiere la muerte del que muere sin salvación. Dios no quiere. Dios se duele de las almas que se pierden, porque Él no quiere que se pierdan. Desafortunadamente, mucha gente no le presta atención al llamado de Dios. Por ejemplo, estamos entrando ya en la época donde se acercan las festividades, las celebraciones de Navidad, pero muchas personas en realidad no comprenden qué realmente es Navidad. Amén. Muchas personas no entienden, creen que Navidad es solamente una época donde hay fiestas y mucha comida. Otras personas creen que es una época donde tenemos que comprar regalos y recibir regalos, pero en realidad no comprenden el verdadero propósito de la Navidad. La Navidad quiere decir la natividad o el nacimiento, en este caso, el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. El nacimiento cuando aquella virgen llamada María dio a luz a su primogénito hijo Jesucristo, Jesús, y que por orden del ángel Gabriel tenía que ponerle por nombre Jesús, porque él, dijo el ángel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, porque él será grande y será llamado Hijo de Dios, no hijo de María, no hijo de José, sino será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No que Jesús haya comenzado a existir en ese momento, no, sino que cuando Jesucristo se hizo carne,
se encarnó, se hizo humano. Aleluya, porque era necesario de que el Señor se hiciera, aleluya, humano como nosotros para venir a llevar a cabo el sacrificio, aleluya, por nuestros pecados. Tenía que hacerlo en calidad de el Hijo del Hombre, de humano. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero Jesús ya era desde el principio. La Biblia dice en el capítulo 1 de San Juan que Jesús en el principio, Él estaba con Dios. Dice San Juan capítulo 1, versículo 1, hablando de Jesucristo, y dice, en el principio era el Verbo, era la palabra. En el principio era el Verbo, estaba refiriéndose a Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Alabado sea Cristo. El Señor Jesús siempre ha existido desde la eternidad. Aleluya. Solamente cuando se hizo carne, y es lo que se celebra en este mes de diciembre, que en realidad no sabemos exactamente el día exacto que nació el Señor Jesucristo, pero celebramos el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Salvador Jesucristo, cuando nació como uno de nosotros, que se hizo carne, pero Él ya estaba con el Padre desde el principio. Bendito su nombre para siempre, aleluya. Y la perfecta voluntad de Dios es que nosotros entendamos el mensaje de esperanza, que le prestemos atención al llamado de Dios, porque Dios, repito, ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, pero en nuestros postreros días, desde que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne, apareció, aleluya, y vino a predicarnos el mensaje de salvación. Desde entonces, la Biblia le llama a los postreros días, y en estos postreros días Dios el Padre ahora nos habla por el Hijo para que le prestemos atención. Cuando el Señor Jesucristo desciende caminando al río Jordán, donde se encontraba Juan el Bautista bautizando, el bautismo del arrepentimiento, ahí llegó el Señor Jesucristo por sus propios medios caminando y para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía quién era el Señor, sabía él que era el Hijo de Dios, sabía perfectamente que Él era el Salvador del mundo, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso lo presentó al verlo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. La Biblia dice que cuando Jesús, nuestro Señor, sale del agua, después de haber sido sumergido en el río Jordán, la Biblia dice que se abrieron los cielos y una voz habló desde los cielos y dijo estas palabras: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento, que es lo mismo que decir en el cual mi alma, aleluya, tiene contentamiento. Alabado sea Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace o tiene contentamiento. Era la voz del Padre y dijo: a Él oíd, a Él oíd. Repito, esa voz del cielo fue la voz del Padre y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma toma complacencia, o en el cual mi alma tiene contentamiento. Y dijo el Señor: a Él oíd, a Él oíd. Es la perfecta voluntad de Dios. Amigo, amiga, usted que está en esta hora escuchando, lo que usted está escuchando es la palabra de Dios, es la palabra del Señor.
Cuando usted le presta atención a la palabra de Dios, usted está escuchando al Señor, le está prestando atención al Señor y está usted haciendo la perfecta voluntad de Dios. Alabado sea Cristo. Ahora, vamos a ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, alguien que ignoró la presencia del Señor ahí en su casa. Alguien que no le prestó atención como debemos de prestarle atención al Señor Jesucristo. Porque Dios el Padre dijo, a Él oíd. Y dice Hebreos capítulo 1 que en estos posteros tiempos Dios, el Padre, nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de su Hijo. Gloria al Señor. Y el mismo Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma toma complacencia, a Él oíd. A Él oíd. Cuando usted oye el Evangelio, usted está oyendo la palabra del Señor. Cuando usted le presta atención al mensaje de Dios, al mensaje del Evangelio, usted le está prestando atención a Dios. Gloria al Señor. Jesús dijo, el que oye mi palabra. San Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra, el que oye al Señor, está oyendo su palabra. Y Él dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Apunte las citas. Ya apuntó Hebreos capítulo 1. Amén. Ahora apunte San Lucas capítulo 10 del versículo 38 en adelante. La Biblia tiene un subtítulo ahí en esos versículos. Dice, Jesús visita a María y a Marta, que eran hermanas de Lázaro, aquel Lázaro que murió y Jesús lo resucitó cuando ya tenía 4 días de estar en la tumba. Marta y María eran hermanas de Lázaro, que era muy amigo del Señor Jesucristo. Dice el versículo 38 en adelante. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Amén. Llegó el Señor Jesucristo a la casa de Marta y de María. Y la Biblia dice que Marta lo recibió en su casa. Como alguna vez usted ha llegado a visitar a alguien, a alguna casa, y le abren la puerta y le dicen, siéntate ahí. Pero es todo, ya lo ignoran, lo dejan sentado ahí, en una silla, un sillón, lo que sea, pero no le prestan ninguna atención a usted. Le voy a preguntar cómo se sentiría o cómo se ha sentido usted cuando alguna vez ha llegado a visitar a alguien y le dicen, pásale, siéntate, pero es todo. Lo ignoran, después ignoran su presencia. ¿Cómo se sentiría usted? Amén. Se sentiría incómodo, defraudado, porque tal vez usted esperaba que le prestaran atención, que le atendieran, que platicaran con usted. Bueno, pues Marta dice que le recibió al Señor en su casa. Amén. El verso 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Vamos a ver aquí 2 clases diferentes de actitudes, una correcta y una incorrecta. La incorrecta fue la actitud de Marta, que solamente recibe al Señor, le abre la puerta, pero lo ignora, lo deja
ahí sin prestarle atención, porque ella se va al interior de la casa y continúa haciendo sus quehaceres cotidianos. No valorizó la presencia del Señor en su casa. Oiga la palabra que estoy usando. Marta no valorizó la presencia del Señor. ¿Y sabe por qué? Cuando no entendemos, aleluya, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, cuando no entendemos quién es el Señor Jesucristo. Cuando leímos el capítulo 1 de Hebreos a hoy, la porción, dice la Biblia que en estos posteros tiempos Dios el Padre nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios el Padre, cuando creó los cielos y la tierra, lo hizo juntamente con el Señor Jesucristo. Por eso dice, a quien constituyó heredero de todo, Jesucristo, nuestro Salvador, es el heredero del Padre, el heredero de Dios. Y también por quien asimismo Dios hizo el universo por medio del Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Nomás imagínense la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 3, dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Por medio de Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada fue hecho. Sin Él nada fue hecho. Porque por Él y por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Digo para Él porque Él es el heredero de todo. Mas sin embargo, cuando Jesucristo el Señor llega a la casa de Marta, ella no entendió, no entendía la grandeza, el privilegio de tener al Dios vivo, encarnado, al Dios con nosotros, al Emmanuel, ahí en su hogar. Lo ignoró totalmente, como hoy en día mucha gente ignora el llamado de Dios. Yo no sé cuántas veces has prendido la radio o has prendido la televisión y de repente estás viendo que se está dando un mensaje del Evangelio de Jesucristo y tú dices, no, mejor lo voy a cambiar. Esto es muy aburrido, esto no me gusta, porque ignoras el valor del poder del Evangelio. Ignoras la grandeza del Señor Jesucristo. Ignoras quién es el Señor Jesucristo en realidad. Porque mucha gente ignora quién es el Señor Jesucristo. No sabe que el Señor Jesucristo es el único nombre que fue dado a los hombres en quien podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación, dice el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese nombre es el nombre que el Padre exaltó hasta lo sumo. No hay otro nombre más sublime y más alto que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Marta tomó una mala actitud. No valorizó la presencia del Señor Jesucristo en su casa. Lo ignoró totalmente. A diferencia de su hermana. Mire la actitud ahora de su hermana María.
Oh, dice la palabra del Señor. Versículo 39 del capítulo 10 de San Lucas. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Mire qué diferencia la actitud de María. Qué diferencia la actitud de María a la actitud de Marta. Marta recibe al Señor, lo deja ahí, lo ignora, se va a hacer sus quehaceres. Pero María sí sabía y entendía mucho mejor quién estaba en su casa. Sabía que ahí estaba el Hijo de Dios. Sabía que había llegado a su casa alguien que era digno de prestarle atención. Sabía que había llegado el Salvador del mundo a su casa. Sabía que era un privilegio para ella. Y como sabía que era un grande privilegio que el Señor Jesucristo llegara a su casa, ella inmediatamente dejó de hacer lo que estaba haciendo, dejó sus quehaceres y dice que se sentó a los pies del Señor y oía su palabra. Amigo, amiga, ¿cuántas veces tú también has actuado como Marta? ¿Cuántas veces has oído el llamado de Dios? Que el Señor está tocando las puertas de tu corazón, que el Señor te está llamando al arrepentimiento y has optado por ignorar la voz de Dios. Has optado por ignorar el llamado que el Señor te está haciendo. Has optado por mejor darle más valor a otras cosas que dedicarle tiempo a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces también muchas personas han actuado de la misma manera que actuó Marta en ese momento, ignorando la presencia del Señor. El mismo Dios encarnado estaba en su casa. El Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Aquel Verbo fue hecho carne. Aquel Verbo que dice la Biblia que era en el principio, era en el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo, cuando se hizo carne, llegó a la casa de Marta. El Verbo encarnado, el Verbo que era Dios, llegó a la casa de Marta, pero ella no comprendió quién había llegado ahí. Como muchos de ustedes, amigos, amigas, muchas veces han ignorado el mensaje, el llamado de Dios, y que Dios ha llamado y sigue llamando a tu vida y sigue llamando a tu corazón. Te está llamando a que le prestas atención, a que te arrepientas de tus pecados, a que reconozcas a tu Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, pero muchas veces lo has ignorado y no te das cuenta que lo único que Dios quiere hacer contigo es librarte de la condenación eterna, librarte de que pases una eternidad en un tormento de fuego, librarte del infierno. Dios no quiere que vayas a morir y te vayas de este mundo sin haberte arrepentido, sin haberte reconciliado con Dios. Y Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice Hebreos 1, en estos posteros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bendito sea el Señor. María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Oiga, ¿para qué se sentó María a los pies de Jesús? Oía su palabra. Oía su palabra. Es la voluntad del Señor, amigo, amiga, que escuches su palabra. Aleluya. Esta palabra es la palabra sagrada de Dios.
Esta palabra es la que Dios quiere que escuches. Aleluya, porque esta palabra tiene la capacidad y el poder, aleluya, de hacer salva tu alma. Aleluya. Esta palabra eterna que vive y permanece para siempre puede hacer salva tu alma, porque esta palabra, si tú la escuchas y le prestas atención a la palabra, va a producir en ti la fe salvadora que te hará creer con todo el corazón en el Señor Jesucristo para que te salves. Aleluya, tu alma sea salva. Bendito sea el nombre de Cristo. María sí entendía y por eso se sentó a los pies del Señor y oía su palabra. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Oiga la palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra preocuparse quiere decir estar afanado, afanarse en algo. Y así está la humanidad. La mayoría de gente está tan afanada, tan preocupada en sus muchos quehaceres de todos los días, que no hay tiempo para escuchar la palabra del Señor. La mayoría de personas pone por excusa no dedicar tiempo a escuchar la palabra de Dios porque dicen, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, no me queda tiempo, porque no hemos hecho una prioridad escuchar la palabra del Señor, porque no le hemos dado el valor y la importancia que debemos de darle a la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor nos enseña a ordenar nuestras prioridades. El Señor dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero busca las cosas de Dios. Primero pone en primer lugar las cosas que verdaderamente tienen valor. Porque oiga, las cosas temporales, las cosas materiales son temporales. Hoy tienes trabajo, mañana no sabemos si no tengas. Amén. Hoy tenemos dinero, mañana no sabemos si tengamos dinero. Pero esas cosas son temporales, pasajeras. Pero Dios quiere que pongamos en prioridad las cosas celestiales, las cosas espirituales, las cosas que realmente tienen valor, como lo es, como lo debería de ser, prestarle atención a dónde pasará la eternidad tu alma. ¿A dónde va a pasar la eternidad tu alma? ¿Te has puesto a pensar, si hoy murieras, a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Estás listo para el encuentro con Dios? ¿Estás preparado para ir al juicio delante de Dios? Dice la palabra del Señor que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y luego el juicio. ¿Está listo para ir a ver al juez eterno? Al juez de los jueces. No estoy hablando del juez de la corte aquí en la tierra. Estoy hablando que si estás preparado para encontrarte con aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el Señor. Está escrito que muera el hombre una vez y luego el juicio. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Le has hecho caso a su palabra? ¿Le has hecho caso a su llamado? ¿O has ignorado como Marta? Marta estaba preocupada, dice, pero Marta se preocupaba, oiga, con muchos quehaceres. De repente Marta se enfadó, de repente Marta se molestó
de que su hermana no le estuviera ayudando en su trabajo, en su quehacer de la casa, porque María estaba a los pies del Señor escuchando su palabra. Y de repente Marta viene de una manera irreverente, de una manera irrespetuosa, a hablarle al Señor Jesucristo y queriéndole ordenar ella al Señor Jesús de que le dijera a su hermana que le ayudara en sus quehaceres. Note que Marta no valorizó la presencia de Dios ahí en su hogar, porque ahí estaba Dios, porque Jesucristo es Dios. Ahí estaba el Dios de la gloria, el creador del cielo, tierra y mar. Ahí estaba presente, aleluya, el verbo encarnado ahí estaba, mas ella no lo percibió, porque su corazón estaba engrosado, su corazón no percibía, su corazón estaba muy afanado en sus quehaceres cotidianos y no percibía la grandeza de la visitación de Dios ahí en su casa. Terrible. Y todavía viene irreverentemente al Señor, irrespetuosamente viene y le dice al Señor, escucha bien, la segunda parte del versículo 40. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Se da cuenta? Esta mujer, su pensamiento en lo que estaba totalmente desubicada, totalmente errada, totalmente ella estaba comportándose de una manera irrespetuosa e irreverente para con el Señor. Ella tenía que haber dejado sus quehaceres y tomar la misma actitud de su hermana María. ¿Acaso no hay mucha gente hoy en día igual? El mensaje de Dios se está predicando por la radio. Dios está hablando por medio de los predicadores en la televisión, en la radio, por internet, por radio internet, por medio de hermanos que predican en las esquinas de las calles, por medio de los que reparten folletitos de la palabra del Señor, donde lleva escrita la palabra del Señor. Y la gente dice, no, a mí no me dé eso, yo no quiero eso. No quieren oír a los predicadores, no quieren oír la palabra de Dios. La misma actitud de Marta, la misma actitud irrespetuosa e irreverente que tuvo Marta para con Cristo, por no conocer el valor del mensaje de Dios, por no conocer el gran llamado que Dios está haciendo a la humanidad. Ese llamado se le llama el supremo llamamiento de Dios. No hay un llamamiento más alto, el que Dios te llame a sus caminos. No hay un llamamiento más alto en que Dios te esté llamando al arrepentimiento. No hay un llamamiento más alto, dice la Biblia en el libro de los Salmos, bienaventurado aquel hombre a quien tú atrajeres. Es bienaventurado el hombre a quien Dios llama. Es bienaventurado el hombre a que Dios, aleluya, le está llamando al arrepentimiento. Es un grande llamamiento, pero hay que apreciarlo, hay que valorizarlo, hay que prestarle atención. No hay que ignorar el llamado de Dios, porque por ignorar el llamado de Dios vienen consecuencias terribles. Muchísima gente muere sin esperanza. Muchísima gente muere practicando los vicios y el pecado, y sus almas se pierden por toda la eternidad porque no se arrepintieron en el tiempo en que Dios los estuvo llamando.
Dice la Biblia, la palabra del Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy oyes la voz de Dios, que Dios te está llamando al arrepentimiento, no endurezcas tu corazón, no ignores el llamado del Señor, porque no sabes si es el último llamado que Dios te está haciendo en su amor, su gracia y su misericordia. No rechaces el llamado, porque no sabemos si te va a volver el Señor a dar oportunidad. No sabemos el día de mañana. Nadie sabemos si mañana estamos vivos. Nadie sabemos si dentro de una semana estamos vivos. Nadie sabemos si dentro de la próxima hora estamos vivos. Solamente Dios lo sabe y si Él lo permite. Por eso hay que escuchar con atención el llamado de Dios. No menosprecies el llamado del Señor. No actúes como Marta. Actúa como María. María, la hermana de Marta. Inmediatamente que el Señor llega a su casa, ella acude y se postra a los pies de Jesús. Se sienta a los pies de Jesús y oía su palabra. Oh, vemos a Marta. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Dile pues que me ayude. Mira la respuesta tan linda del Señor. Porque el Señor es bien lindo, bien caballero. Bien lindo para hablarnos. Le respondió Jesús, versículo 41 del capítulo 10 de San Lucas. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mire, el Señor le repite 2 veces su nombre. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Estaba afanada y turbada. Mire, cuando nosotros no le prestamos atención al Señor, ignoramos a Dios o no queremos tener a Dios en nuestra noticia, vamos a vivir como vivía Marta, afanada y turbada. ¿Tú quieres vivir una vida de afanes y turbación? Continúa sin hacerle caso a Dios entonces. Y vas a vivir afanado y turbado. Y si te mueres en esa condición, te vas a perder tu alma por toda la eternidad en un lugar donde Dios no quiere que vayas. Pero por no atender al llamado de Dios, nosotros mismos escogemos la condenación porque rechazamos la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Ignoramos a Dios. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Oiga lo que le dice en el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. Hermano, hermana. Dios nos dice esa única sola cosa necesaria. Es una necesidad. Es necesaria una cosa. Y si no hacemos caso a esa una cosa necesaria, nos podemos perder por toda la eternidad. Nuestra alma puede perderse por toda la eternidad por no atender a una sola cosa que es necesaria. Amén. ¿Y cuál es esa cosa que Jesús dijo? Esa una sola cosa necesaria. Amén. Era lo que María escogió. Esa única cosa necesaria fue lo que María escogió. Es necesario escuchar la palabra del Señor. Es necesario escuchar la palabra del Señor. Si no prestamos atención a la palabra del Señor, nos vamos a arruinar por toda la eternidad. Nos vamos a perder por toda la eternidad. Vamos a ir a un lugar de tormento y condenación eterna donde Dios no quiere que vayamos, pero por tercos y necios y no hacerle caso a Dios,
por no hacer esa única sola cosa necesaria, que es escuchar la palabra del Señor. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. María escogió la buena parte. Esa buena parte que es necesaria es escuchar la palabra del Señor. Y Jesús dijo: María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Ella escogió la mejor parte. Amigo, amiga, hermano, hermana, que en esta noche estuviste atentos al mensaje del Señor, tú has escogido la mejor parte. Es Jesús, tu único Señor y Salvador. Amigo, amiga, si no has abierto tu corazón a Jesús, en esta noche Dios te ha concedido que escuchara su palabra. Y el Señor te pide que abras tu corazón. El Señor te insta a que reconozcas que lo necesitas a Él, porque solamente Él puede perdonar tus pecados. ¿Quieres en esta noche pedirle perdón al Señor por tus pecados? ¿Quieres estar bien con Dios de hoy en adelante? En esta hora ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración. Y di conmigo estas palabras con todo tu corazón. Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias porque me has concedido escuchar tu palabra. Señor, y he entendido, Señor, que te necesito, Señor. Reconozco que soy un pecador, que hoy me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor Jesús, que perdone mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa. Te abro las puertas de mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre, Señor, en tu libro de la vida. Y te doy gracias por salvar mi alma. Amén. Que Dios te bendiga. Y primeramente el Señor, estaremos aquí el próximo jueves en vivo. Dios te bendiga y te guarde.